Hola a todos, bellezas, y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque, amigos, tenemos un chisme de aquellos que va a levantar polvo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una de las parejas que más nos han hecho soñar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sí, lo adivinaron por el título, la bomba explotó. Romance en las Maldivas. Fotos increíbles. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y sus bebidas favoritas porque esto se va a poner bueno. Para los que no los conocen, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más famosos del momento. Son como el Brad Pitt y Angelina Jolie turcos, o quizás más. Protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, donde sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron a todos. Y la química que tenían en la pantalla, amigos, era algo inexplicable. Era de esas chispas que saltan, que se sienten, que te hacen creer en el amor verdadero. Y claro, como suele pasar en estos casos, esa chispa traspasó la pantalla. Y qué bueno que fue así. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas, un auténtico fenómeno mediático. Las revistas, las redes sociales, todos hablaban de ellos, de su amor, de su complicidad. Pero luego, ¡boom! La noticia que rompió el corazón de muchos, se separaron. Pero ahora viene lo bueno. Porque, como les decía, la bomba explotó. Y la bomba, señores, es que Hande y Kerem se fueron de viaje juntos a las Maldivas. ¿En serio? Sí, en serio. Y no solo eso, hay fotos que lo prueban. Fotos que sinceramente son increíbles. Fotos donde se les ve juntos, felices, disfrutando del paraíso. Ya saben, playas de arena blanca, agua turquesa, atardeceres de ensueño, y ellos como si el tiempo no hubiera pasado. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué está pasando? ¿Es una reconciliación? ¿Una simple amistad? ¿O quizás un secreto que aún no quieren revelar? Así que en este vídeo vamos a analizar a fondo todas las fotos, vamos a hablar de la historia de su relación, de su ruptura, de las especulaciones que han surgido, y por supuesto, de este reencuentro inesperado. Vamos a ver qué nos dicen las fotos, qué detalles nos pueden dar pistas de lo que está pasando. ¿Es una simple amistad? ¿Una reconciliación? ¿Están volviendo a darse una oportunidad en el amor? O tal vez solo buscan escapar del ruido mediático y disfrutar de un tiempo a solas. Todas esas preguntas las vamos a intentar responder aquí. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Y denle un buen like a este vídeo si les emociona tanto este tema como a mí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque este chisme hay que compartirlo. Bien, empecemos con lo importante en las fotos. ¿Dónde, cómo y cuándo se filtraron? Pues bien, las fotos empezaron a circular por las redes sociales hace unos días, como un tsunami en el mundo digital. La noticia corrió como la pólvora, generando un revuelo sin precedentes. En ellas podemos ver a Hande y Kerem disfrutando de las playas de las Maldivas. Están caminando juntos, tomados de la mano en algunos momentos, riendo, compartiendo momentos muy íntimos. Se les ve relajados, cómodos, como si estuvieran en su salsa. Y se les ve radiantes. Hande con su belleza habitual, luciendo outfits veraniegos que resaltan su figura, y Kerem, con esa sonrisa que nos derrite a todos, más guapo que nunca, bronceado y con una actitud relajada. Lo más interesante es que aunque algunos medios turcos intentaron desmentir la noticia al principio, alegando que eran fotos antiguas o que se trataba de montajes, la evidencia es abrumadora. Las fotos son recientes, se nota por la ropa que llevan, por el entorno, por los detalles que solo se pueden ver en fotos tomadas en ese momento, como el color del mar, la posición del sol, la vegetación de fondo, elementos que son imposibles de replicar con imágenes viejas o manipuladas. Expertos en redes sociales y fotógrafos han confirmado la autenticidad de las imágenes, lo que le da aún más credibilidad al asunto. Hay una foto en particular que ha causado sensación, que se ha convertido en el centro de todas las conversaciones. En ella se les ve abrazados, muy cerca el uno del otro con una puesta de sol de fondo, un espectáculo de colores naranjas y rosas que enmarca la escena. Romántico a más no poder. La luz dorada del atardecer ilumina sus rostros y la expresión de ambos es inconfundible, felicidad, complicidad, una conexión que traspasa la pantalla.
Y en otra están compartiendo una comida en un restaurante a la orilla del mar, con velas y una mesa romántica con miradas que lo dicen todo. Intercambian sonrisas, se miran fijamente a los ojos, y parecen estar completamente absortos el uno en el otro. Es como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, como si la magia de lo veis in the air nunca se hubiera ido. En estas fotos la química es palpable, la conexión es innegable, y la chispa entre ellos parece seguir intacta, a pesar del tiempo y de las circunstancias. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de estas fotos? ¿Qué nos dicen? Pues sinceramente que hay una conexión muy fuerte entre ellos. Se nota que se quieren, que se tienen cariño. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la cercanía física, es innegable. Pero, ¿eso significa que están juntos de nuevo? No podemos afirmarlo con certeza. Podría ser que simplemente sean amigos, que hayan decidido mantener una relación de amistad, y que este viaje sea una muestra de esa cercanía. Pero las posibilidades de una reconciliación son altas, muy altas. Como les decía, su historia de amor comenzó en el set de Love is in the Air. La química entre Eda y Serkan traspasó la pantalla y pronto, Hande y Kerem fueron noticia. Se enamoraron, compartieron momentos increíbles, y fueron la pareja del momento. Nos regalaron imágenes maravillosas, y nos hicieron creer en el amor verdadero. Desde románticas escapadas hasta momentos de complicidad en eventos públicos, cada paso que daban era seguido por miles de fans en todo el mundo. Los rumores de boda, de un futuro juntos, llenaban las páginas de las revistas y las redes sociales. Pero lamentablemente la historia no tuvo el final que muchos esperábamos. Anunciaron su separación en 2022, dejando a sus fans con el corazón roto. La noticia fue un shock para todos, y los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Se especuló con diferencias de carácter, con la presión mediática, con agendas incompatibles, y con la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Después de la ruptura, ambos siguieron con sus vidas. Hande actualmente está saliendo con Hakan Sabank, un conocido empresario turco. Han sido fotografiados juntos en múltiples ocasiones, mostrando una relación que parece sólida y estable. Han compartido viajes, eventos sociales, y se les ve muy felices juntos. Kerem, por su parte, ha estado más enfocado en su trabajo y en proyectos personales. Ha participado en diversas series y películas, y se ha mostrado más discreto en cuanto a su vida sentimental. Pero a pesar de estar cada uno por su lado, nunca dejaron de ser el centro de atención. Cada vez que se les veía en algún evento o coincidían en algún lugar, las especulaciones sobre una posible reconciliación volvían a surgir, alimentando la esperanza de los fans. Y ahora, con este viaje a las Maldivas, las especulaciones se han disparado. ¿Por qué fueron a las Maldivas juntos? ¿Quién organizó el viaje? ¿Es una escapada romántica? ¿O quizás están buscando una segunda oportunidad? Decidieron dejar atrás el pasado y darle una nueva oportunidad al amor. Todas estas preguntas están en el aire y las respuestas son lo que todos queremos saber. Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que simplemente son amigos, que decidieron hacer este viaje como una especie de reconciliación amistosa, para mantener una relación cordial después de la ruptura. Otros, en cambio, están convencidos de que están volviendo a estar juntos, y que están esperando el momento adecuado para hacerlo público, para evitar la presión mediática y disfrutar de su relación en privado. Hay quienes piensan que la presencia de Hakan Sabank en la vida de Hande podría ser un factor determinante en la situación, y que este viaje con Kerem podría ser un intento de aclarar sus sentimientos. ¿Será que Hande y Kerem son solo amigos, o hay algo más? O tal vez Hande está explorando sus opciones antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro sentimental. Analizando las fotos y los detalles, mi opinión personal es que hay algo más. La forma en que se miran, la intimidad que transmiten, es difícil de fingir. Parece que la chispa entre ellos sigue encendida. Podría ser que estén intentando darse una nueva oportunidad, que estén explorando la posibilidad de volver a estar juntos, pero esta vez con más madurez, con más calma, y con más privacidad. O tal vez simplemente estén disfrutando de su amistad, y el futuro dirá. Lo que sí es seguro es que el viaje a las Maldivas es un paso importante en su relación, y que sus fans están esperando con ansias el desenlace de esta historia. Lo cierto es que independientemente de lo que pase, la noticia del viaje de Hande y Kerem a las Maldivas ha revolucionado las redes sociales.
Los fans están emocionados, felices, y esperan con ansias que la pareja confirme su reconciliación. Las fotos sin duda han reavivado la esperanza de todos aquellos que creyeron en su amor desde el principio, que soñaron con un final feliz para Eda y Serkan en la vida real. El hashtag #andercel_Kerem Bürsin se ha convertido en tendencia mundial en cuestión de horas, inundando las plataformas digitales con mensajes de apoyo, teorías y especulaciones. Y no solo los fans están emocionados, sino también la prensa. Todos los medios de comunicación están hablando del tema, y la noticia se ha convertido en tendencia en Turquía y en muchos otros países. La verdad es que Hande y Kerem son dos estrellas muy queridas, y cualquier noticia sobre ellos genera mucha expectación. Los paparazzi están al acecho tratando de obtener más información y nuevas imágenes, y los periodistas están buscando declaraciones, entrevistas y cualquier pista que les ayude a desentrañar el misterio. La expectación es máxima, y todos están esperando el próximo movimiento de la pareja. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Pues no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos esperar es que Hande y Kerem sean felices, y que tomen las decisiones que consideren correctas para sus vidas. Esperemos que independientemente de lo que suceda, encuentren la felicidad y el amor, ya sea juntos o por separado. Sea cual sea el resultado de este viaje a las Maldivas, lo importante es que sean felices. Y por supuesto, seguiremos muy pendientes de sus pasos. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier declaración, a cualquier pista que nos revele el futuro de esta apasionante historia. En resumen, amigos, hemos analizado las fotos de Hande Erçel y Kerem Bürsin en las Maldivas, hemos repasado la historia de su relación, y hemos intentado desentrañar qué está pasando entre ellos. Las fotos son increíbles y la verdad es que nos han dejado a todos con la intriga. ¿Son solo amigos? ¿Están volviendo a estar juntos? ¿Están dándose una nueva oportunidad en el amor? O quizás se han dado cuenta de que su amor es algo más que una amistad. El tiempo lo dirá y nosotros como buenos fans estaremos aquí para acompañarlos en este viaje. Y no solo eso, sino que también hemos hablado de la importancia de la privacidad en el mundo de las celebridades. Hemos visto cómo la presión mediática puede afectar una relación, y cómo Hande y Kerem han aprendido a manejar esta situación. Esperamos que, sea cual sea su decisión, puedan vivir su amor con la tranquilidad que se merecen. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Qué predicen sobre el futuro de esta pareja? Compartan sus opiniones, sus teorías de todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No duden en dejar sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Su apoyo es muy importante para mí. Y no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis chismes y análisis del mundo del espectáculo. Y activen la campanita para que no se pierdan nada. Así, no se perderán ninguna de las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. Les mando un beso enorme. Y recuerden, el chisme es parte de la vida, y yo estoy aquí para contárselos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Hasta pronto.